Bueno, y así damos inicio a este segundo bloque y ya estamos en línea con Daniel Maidana, como lo anunciamos al inicio de este programa y lo que nos une, los qué, los quiénes de la economía social y solidaria. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la posibilidad de poder conversar una vez más con vos. Aquí te habla Nadia y Sebastián desde la radio de la UNTDF en Tierra del Fuego. Queríamos conversar con vos, un poco estamos en el anteúltimo programa. Queríamos hacer un balance del 2018. Vos como coordinador de la RUES, como parte de esta red universitaria de Economía Social y Solidaria y como parte integrante de un equipo de investigación muy importante de la Universidad de General Sarmiento, que trabajan también en temas de extensión y demás. Bueno, preguntarte un poco cómo cierran, cómo ven este 2018. Bueno, en 2018 la verdad que hubo muchas actividades importantes, se nota un despliegue muy interesante, nos falta afinar un poco la puntería en cuanto a la posibilidad de incidencia, pero el despliegue de actividades que se realizaron desde la red universitaria de Economía Social y Solidaria ha sido realmente importante. Seguramente me voy a olvidar de alguna cosa, pero fue muy significativo el encuentro nacional que se hizo en la ciudad de Posadas en el mes de abril, donde se establecieron lineamientos de trabajo y se decidió, entre otras cosas, esta semana de la economía social y solidaria en las universidades, que se hizo la semana pasada en 19 universidades. También fue importante el Congreso de Extensión Universitaria que se realizó en la ciudad de San Juan, donde uno de los 5 ejes fue precisamente la economía social y solidaria, y fue uno de los ejes más numerosos y con más cantidad de trabajos presentados. Hubo reuniones con más de un centenar de personas de muchísimas universidades, con trabajos muy interesantes de investigación y de extensión sobre la economía social y solidaria. Y después, bueno, se está completando el trabajo del mapeo de la economía social y solidaria, coordinado por la Universidad de Quilmes y junto con otras universidades. También fue un paso adelante muy importante. Y la semana pasada también dimos un paso que yo considero que es muy significativo, que es el relanzamiento de la revista digital Otra Economía, que puede consultarse en internet, ya está el número 20 en circulación. Se trata de una revista que tiene unos 10 años de antigüedad y que en los últimos 7 años había sido coordinada por una universidad de Brasil, y que cuando esta universidad decide discontinuar la gestión editorial de la revista, ofrece a la Universidad Nacional de General Sarmiento el mantener la edición, y la Universidad de General Sarmiento lo hace en el marco de la RUES, o sea, se han incorporado otras universidades, y ahora la revista Otra Economía es una revista coeditada por la Red de Investigadores Latinoamericanos en Economía Social y Solidaria y la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria. Es decir, yo creo que hubo un montón de actividades, un montón de eventos que señalan una profundización de las acciones. Esta semana de la economía social, esta primera semana de la economía social en las universidades, realmente se inscribe en la línea de la campaña Ponerle un 10 a la economía social, sí, en el sentido que fue un evento de visibilización de la potencia que tienen actualmente las actividades de economía social en las universidades, así que el balance en ese sentido es positivo. Claro. Daniel, y esto de plantear una agenda en común entre las universidades que parece, bueno, en principio en la administración una cuestión sencilla, pero en la práctica tal vez algo que lleva, bueno, tiene sus complejidades, ¿no? ¿Vos creés que es fundamental esto de crear agendas comunes entre las universidades para repensar incluso el rol que tienen las universidades en sus territorios y en Argentina en su conjunto? Yo creo que es importante hacer cosas juntos como experiencia de fortalecimiento, pero además como pedagogía de construcción de confianza. Uh-huh. El avance en una red para que pase de ser una lista de contactos, de emails o de teléfonos, y pase a ser algo con un sentido de sujeto colectivo,
requiere fundamentalmente ponerse a hacer cosas juntos. La confianza no es algo que se puede decretar simplemente firmando un acta, se consigue, se construye haciendo cosas en común. Y prácticas como la de esta semana, con todas las dificultades de coordinación, de todo lo que trae aparejado de a veces conflictos inclusive, porque no nos engañemos, muchas veces en el mundo universitario, igual que en otros mundos también, existen controversias, conflictos, diversidades de criterios, vanidades. Bueno, todas esas cosas hay que procesarlas, metabolizarlas, y la mejor manera es ponerse a caminar juntos. En ese sentido yo creo que la experiencia de esta semana ha sido muy importante, y además importante para permitirnos ver que estamos hablando de un campo que no pretende reducirse a una disciplina con límites rigurosos, sino un campo muy amplio, muy flexible, muy transdisciplinario, muy en diálogo con el resto de las actividades que desarrollan adelante las universidades, y que desde mi punto de vista esta semana de la economía social y solidaria en las universidades en el futuro debería ir cambiando y llamarse Semana de la Universidad en la economía social, es decir, ver de qué manera inscribimos al conjunto de la actividad universitaria en estos otros modos de entender lo económico. Pero en ese sentido sí me parece que es fundamental hacer este tipo de cosas en común. ¿Qué tal, Daniel? Te habla Sebastián. Sumando acá la pregunta que estaba haciendo recién Nadia, digo, ¿ustedes tienen más o menos identificados, digamos, determinadas universidades que disponen otros recursos o otras herramientas? Ahora se me viene la de Misiones, que si no mal recuerdo habían generado un mercado solidario, habían buscado otros mecanismos que habían servido de una manera muy eficiente, o sea, habían servido de una muy buena manera, y habían otros lugares, otras universidades que disponían de aplicaciones para poder hacer pedidos en los mercados solidarios, que las personas se acercasen después, buscasen sus productos. Digo, ¿ustedes tienen en particular desde la red algún tipo de accionar concreto sobre esas universidades que ya tienen un recorrido sobre lo que es la economía social y solidaria, y tienen otro tipo de estrategias para aquellas universidades que están iniciándose, que tienen una idea pero que la quieren explotar de una mejor manera? Sí, no hemos construido un protocolo, pero sí hemos difundido y comunicado experiencias como las que vos mencionás de la Universidad de Misiones, la Universidad de Quilmes, la Universidad de San Martín también tiene desarrollo en ese sentido. Es decir, ha habido desarrollos que universidades que integran la red han llevado adelante, y lo que hemos hecho es ponerlo a disposición y en conocimiento de las otras universidades. También la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires tiene desarrollos en ese sentido. Así que lo que hacemos por ahora es ponerlo en comunicación, ponerlo en conocimiento del resto para que aquellos que les interese puedan implementarlo y llevarlo adelante. Por ahora, como red no nos hemos puesto a construir una especie de protocolo común o propuesta común de intervención, pero simplemente de intercambiar y que se conozcan entre sí las experiencias que llevan adelante este tipo de experiencias, ¿no? Claro. Y Daniel, ¿cuál es la agenda que están llevando adelante en General Sarmiento, que es la universidad donde vos estás trabajando? Mira, nosotros estamos intentando buscar la convergencia de distintas actividades que se hacen en relación con la economía social, que no es un trabajo sencillo, porque en nuestra universidad actividades de esta naturaleza se desarrollan en los 4 institutos, sí, e inclusive por afuera de los institutos. Hay acciones muy concretas que no tienen que ver con ninguno de los institutos, que son acciones que tienen que ver con la economía social. Por ejemplo, una cuestión muy concreta, un trabajo con una cooperativa de reciclado que se ocupa el área de bienestar universitario de recoger todo el papel de la universidad sobrante para trabajarlo con esta cooperativa de reciclado. Eso no depende de ningún instituto, de ningún proyecto de investigación, de ningún proyecto de extensión, ni de servicios, nada, pero existe. Por otro lado, existe una huerta que está asistida por la carrera de ecología y en la cual trabajan cooperativistas. Es decir, se lleva adelante como experiencia de distribución de plantines en escuelas, de difusión de huertas familiares en la región de la universidad.
es una experiencia también muy interesante en ese sentido. Después hay un convenio del gremio docente con con huerteros de la región para distribuir y vender producción agroecológica de verduras dentro de la universidad. Es decir, hay movidas muy concretas que lamentablemente no es sencillo ponerlas en diálogo, articularlas y construir con eso un sentido de proyecto colectivo, de programa colectivo. En lo que estamos abocados es tratar de poner en diálogo todas esas experiencias. Hemos constituido una mesa de economía social en la cual tratamos de que participen todos aquellos sectores que realizan actividades, ya sea de investigación, de extensión, de enseñanza, pero, digamos, la dificultad con la que nos encontramos es que es un poco ir en contra de la dinámica de las universidades. O sea, la dinámica universitaria tiende a encapsular las experiencias, a encapsular los equipos sobre sí mismos y a centrifugar las experiencias. Entonces, esta movida que estamos intentando nosotros es exactamente al revés, es tratar de hacer convergentes, articuladas y dialogantes. Sobre todo nos preocupa que la economía social no quede confinada a la gente que da cursos de economía social o que enseña economía social, claro, sino que todas las áreas universitarias estén puestas al servicio de otra construcción de lo económico. En ese sentido, sirve tanto o más un laboratorio de química que un seminario de economía social, y estamos abocados a eso. Claro, y ahí está buenísimo por ahí, bueno, una universidad, porque es bastante grande, la Universidad General Sarmiento, y seguramente el alcance territorial también exige, bueno, poder mirar estas cuestiones. Y Daniel, hace poquito, bueno, esta semana se presentó el Observatorio de Políticas vinculadas a la economía social y solidaria. ¿Nos podrías hacer un comentario de cómo está trabajando la universidad en esa línea? Sí, bueno, eso se trabaja en conjunto con la Universidad de Rosario, del Litoral, la Universidad de José C. Paz, y no sé si me estoy olvidando alguna otra. La idea es hacer un observatorio de políticas públicas para la economía social. Ya está en experimentación, digamos, ya está armado un sitio web que está puesto en evaluación y a consideración de algunos actores para que puedan opinar, hacer sugerencias, etcétera. Sí. Y la idea es, de ese sitio, ese observatorio, es mantener un relevamiento actualizado de programas, proyectos, convocatorias, políticas, tanto de nivel nacional como de nivel provincial e incluso los niveles municipales. En este caso, solamente se ha hecho exhaustivo a nivel nacional, de ministerios nacionales, y se ha hecho para las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, y para 13 municipios del área metropolitana de Buenos Aires. La idea es que ya está diseñado el sistema y la idea es ir avanzando a medida que se vaya teniendo capacidad de llegada y de incorporación de la información de otras provincias y de otros municipios. Posiblemente el avance en ese sentido deba hacerse en base a convenios, en la medida que haya interés en municipios o en provincias para mantener actualizada esta información, porque no puede hacerse únicamente desde una universidad o de un grupo de universidades, sino que tiene que hacerse con el consentimiento y la participación de las agencias estatales involucradas. Claro, y ahí la aspiración también, imagino, será la de, bueno, nacionalizarlo, ¿no?, al observatorio. Sí, por supuesto. Además, todo lo que se trata de programas nacionales están incluidos todos. Creo que la última actualización fue el 5 de noviembre. O sea que eso es tal vez lo más sencillo, los que son programas que dependen de ministerios nacionales, al menos para nosotros, digamos, ¿no? Pero después el resto va a haber que avanzar en base a convenios formales, lo más formales posibles, con ministerios a nivel provincial o con municipios. ¿Y se han pensado convenios también con otras instituciones? Digo, ahora se me viene a la mente el Centro de la Cooperación ahí en el Floreal Gorini. Sí, o sea, con el Centro Cultural de la Cooperación trabajamos todo el tiempo en un montón de proyectos. En este caso, la información que provee el observatorio son de políticas públicas
Así que el interlocutor principal para conocer esa información son las agencias estatales, o sea, en los niveles del Estado Nacional, provincial y municipios. Claro. El Centro Cultural de la Cooperación sí es un aliado permanente en casi todos nuestros proyectos, pero en este caso, digamos, no es un proveedor de información directa. Claro. Igual yo me refería a esas relaciones entre las instituciones, digo, desde la RUES. ¿Cómo? Como bien vos mencionaste, digo, la palabra aliado, ¿no? Desde la RUES, hay instituciones que se van acoplando, que se van sumando a esta red de universidades y que también colaboran desde su participación, ¿no? Sí, hay una interlocución permanente. Nosotros, hay un evento que el año pasado se realizó por primera vez, un congreso de economía social y solidaria en la Universidad Nacional de San Juan, y el año próximo se va a hacer el segundo en la Universidad Nacional de Quilmes, coorganizado por varias universidades de la RUES. Ese evento particularmente es sobre todo un evento de interacción con organizaciones no universitarias, digamos, no es solamente la universidad, sino las organizaciones de la economía social realmente existentes. En la práctica, la actividad de todas las universidades en materia de economía social siempre tiene contrapartes de organizaciones sociales que no son universitarias. Ahora, la red universitaria de economía social es una parte del mundo de la economía social y solidaria, no pretende ser ni el centro ni el principal, ni que todos se acoplen a ella. Claro. Nosotros tenemos una responsabilidad importante, que es intentar traccionar la universidad en esta dirección. Es decir, somos una especie de área de extensión del movimiento popular al interior de las universidades. Claro. Pero no pensamos que tengamos que ser el centro y que todo el mundo tenga que acoplarse a esta red, porque en ese sentido hay otras instancias, otras articulaciones a las cuales la RUET seguro tiene total disposición para sumarse, pero que no se puede ocupar, no se va a ocupar de toda la temática de la economía social. Al menos se va a ocupar de la parte que nos corresponde, que no nos parece menor, pero no es claro, todo, totalmente. Digamos, que es el mundo universitario, ¿no? Claro, totalmente. Claro. Daniel, ¿y los desafíos para el 2019? Bueno, ya te digo, en lo inmediato tenemos una actividad que nos parece interesante, importante, que es el 10, 11 y 12 de abril, el segundo Congreso Nacional en la Universidad Nacional de Quilmes. Estamos trabajando fuertemente para eso. Y bueno, mantener estas actividades que mencionábamos, ¿no? Mantener la vigencia de la edición de esta revista Otra Economía como mecanismo de articulación. Sí. Y sobre el fin de año, seguramente el segundo semestre, empezaremos también en hacer una segunda semana nacional de la economía social y solidaria en las universidades, y bueno, ver cómo podemos poner en diálogo este mundo de la economía social, la economía popular, etcétera, con los contextos políticos que estamos atravesando, ¿no? En ese sentido, la economía social que propiciamos no se trata de un refugio o de esconderse, dejar de mirar lo que está pasando en el contexto social y político, sino al contrario, tenerlo en cuenta y dialogar con eso, ¿no? Totalmente. Claro. Aceptando y asumiendo controversias, contradicciones, diversidad de enfoques, etcétera, pero seguramente nosotros hemos sacado un documento que está en el sitio web de la RUES y también está en el sitio de la Semana de Economía Social, de posicionamiento de la red ante la situación política, económica y social que estamos viviendo en Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, ese tipo de cosas no tenemos miedo de hacerle frente y de discutirlas. Y bueno, cuando hay controversias, dejarlas planteadas. Y bien, funcionamos como red y no como agrupación, digamos, política, no eludimos estos debates. Claro, por supuesto. Y el año que viene va a ser un año de mucho debate en ese sentido. Por supuesto, por supuesto. Está bueno. Daniel, te agradecemos muchísimo la oportunidad de haber podido conversar con vos. Estamos en el anteúltimo programa de Lo que nos une, cerrando el 2018, así que más que valiosas tus palabras y tus reflexiones para este cierre de año. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por el programa y bueno, estamos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Hasta luego.
Abrazo a ustedes, gracias. Hablamos con Daniel Maidana de la Universidad Nacional de General Sarmiento y coordinador de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, un poco sobre el balance del 2018, los desafíos del 2019 y cuáles fueron los hitos de eventos más relevantes de este 2018, que como daba cuenta fue absolutamente fructífero en materia de actividades que organizaron las universidades. En ese sentido, invitamos a conocer la revista Otra Economía, a conocer la página de la propia Rubes, rubes.com.ar con S, para conocer también allí, bueno, cuáles fueron estos resultados y cuál viene siendo el trabajo de la red de universidades.